examen y se ve que volví a salir y ahora no me deja volver a entrar. Bueno, cuando termina la clase, no salgas y esperamos un segundito que ahí lo vemos. Bueno, gracias. De nada. Bueno, entonces, farmacocinética es lo que ejerce mi cuerpo sobre el medicamento. Vamos a suponer lo siguiente. Coloco un comprimido en la boca, ¿sí? Y tomo un traguito de agua. Ese comprimido va a ir al estómago. Y en el estómago va a ocurrir el primero de los pasos de la farmacocinética, que se llama liberación. Esta liberación, a su vez, consta de dos pasos, porque lo primero que va a hacer ese comprimido es romperse, volver a ser polvo. Eso se llama digregación. Entonces, el comprimido lo primero que hace es se digrega. Una vez disgregado, lo que va a ocurrir es la segunda parte de la liberación, que es que se disuelve o disolución, que es que se mezcla con un líquido corporal. En el ejemplo que estamos dando, que es la vía oral, ese líquido corporal van a ser los jugos gástricos. ¿Sí? Ahora voy a cambiar el ejemplo. Y el ejemplo va a ser si consumo, por ejemplo, un jarabe. Agarro una cucharada de jarabe, pongo en la boca, trago. Eso va al estómago. ¿Y en el estómago qué pasaría? A ver si se dan cuenta ustedes. Se va a absorber. No, yo no hablé de absorción todavía, ¿eh? La disolución. Distribución, ¿puede ser? No. Estamos en el primer paso, que es la liberación. ¿Sí? Dijimos que la vía oral se da en el estómago. Si yo tomo un comprimido, el comprimido primero se disgrega y después se disuelve. ¿Sí? Ahora yo cambio el ejemplo. No se va, ¿Cómo? no se va a romper, no va a tener la ruptura. Ya se Bien. con los jugos gástricos directamente, se mezclan. Muy bien. Entonces, si yo consumo algo en forma líquida, no se disgrega. ¿Por qué? Porque ya está disgregado. ¿Qué hace entonces? Directamente se disuelve. Muy bien. ¿Eso qué significa? Que se ahorra un paso con respecto al comprimido. ¿Sí? Y esa es la explicación de por qué cuando consumimos algo en forma líquida va a tener una mayor velocidad de acción que si consumimos algo en forma sólida. Porque se ahorra el paso de la disgregación. ¿Sí? Bien. Profe, ¿pasa lo mismo cuando es inyectable? No, eso es otra vía. Yo te estoy hablando dentro de la misma vía. Pero póngale, no sé, cuando uno cae internado, ¿viste? Me pone Sí, fuera. pero eso tiene que ver con la velocidad de acción de cada vía, que son distintas. Ah, está bien. ¿Sí? Yo cuando estoy comparando este líquido y este comprimido, estoy haciendo los dos por la misma vía. ¿Sí? Entonces la diferencia es esa, que uno no se disgrega. ¿Sí? Profe, perdón, Bien. ¿puede repetir lo de la pastilla que no me quedó claro? ¿Qué pasa? Vos tomás un comprimido, lo pones en la boca, un traguito de agua, va al estómago ese comprimido. ¿Sí? Lo primero que va a pasar, el paso se llama liberación. Ahora esa liberación consta de dos pasos. Lo primero que va a ocurrir es que se va a disgregar. Y disgregación significa volver a ser polvo. O sea que ese comprimido se rompe. Una vez que se disgrega, después se disuelve. Y disolución significa mezclarse con un líquido corporal. En este caso, los jugos gástricos. No sé si ahí te quedó más claro. Sí, profe, me quedó claro. Gracias. Y cuando tomas un jarabe, no se disgrega, directamente se disuelve.
Esa es lo que Claro, yo dijimos quería. que se salta un paso. Exactamente, marcar la diferencia. Muy bien. Ok. Vamos con el comprimido, no importa. Se disgrega, se disuelve. Muy bien. Pasado un rato, el contenido del estómago va a continuar su camino por el sistema digestivo. Y el siguiente órgano se llama intestino delgado, pero la primera parte del intestino delgado se llama duodeno. Entonces, el contenido del estómago, donde está ese comprimido disuelto, o el jarabe, lo que fuera, pasa al duodeno. Y acá es donde se va a producir el segundo paso, que se llama absorción. La definición de absorción es el pasaje de la droga a la sangre. ¿Sí? Vuelvo a insistir que yo estoy dando un ejemplo que es vía oral. Si la vía es distinta, esta absorción va a ocurrir en otro lado. ¿Sí? Por ejemplo, alguien nombró recién una inyección. Bueno, si yo me aplico una inyección intramuscular, la absorción ¿dónde va a estar? Entre el músculo y la sangre. ¿Sí? Si yo hago la vía inhalatoria, va a ser entre los pulmones y o los bronquios y la sangre. ¿Sí? O sea, la absorción es lo mismo, es el pasaje de la droga a la sangre. Ahora, depende qué vía sea, ocurre en lugares distintos. En el caso de la vía oral, es en el duodeno. Hay muchos factores que influyen en la absorción, pero hay dos que son muy importantes. Uno tiene que ver con el área o superficie de absorción. Cuanto más grande sea, mejor va a ser la absorción. Vamos a dar ejemplos buenos y malos. Por ejemplo, los pulmones son dos órganos grandotes, tienen mucha superficie de absorción. Por ejemplo, en los intestinos. El intestino no es un tubo recto así, no. El intestino tiene miles de pliegues. Esos pliegues, casualmente, lo que le dan al intestino es mucha superficie de absorción. ¿Cuál sería un ejemplo malo? Bueno, la vía sublingual. La vía sublingual es un espacio más o menos de este tamaño debajo de la lengua. Ese tiene un área de absorción chica. Muy bien. Otra característica importante, la irrigación sanguínea. O sea, cuánta sangre llega a ese lugar. Obviamente, que si dijimos que la absorción es el pasaje de la droga a la sangre, cuanto más sangre llegue, mejor va a ser la absorción. Vamos con ejemplos buenos y malos. Los pulmones tienen una gran irrigación sanguínea. Los músculos tienen una gran irrigación sanguínea. Un ejemplo malo es la piel. La piel tiene una mala irrigación sanguínea. Por lo tanto, en general, porque hay excepciones que después en su momento vamos a ver, en general, lo que se aplica en la piel, el objetivo no es que se absorba. El objetivo es que actúe en el mismo lugar donde yo lo apliqué. Eso se llama que tenga un uso local. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, yo me quemé acá, me pongo una cremita. Pero ¿para que actúe dónde? ¿Para que vaya a la sangre? No, para que actúe ahí sobre la quemadura. ¿Sí? Bien. Ya tengo la droga en la sangre. El siguiente paso se llama distribución. Esa droga tiene que viajar por el sistema sanguíneo. Cuando yo digo droga, a veces digo fármaco, es lo mismo, ¿eh? ¿Sí? Es ese medicamento, o principio activo también puede ser, de ese medicamento. Porque digo esto porque a veces se relaciona en lo que es, no en lo que es académico, pero sino en lo que es la calle. Cuando uno dice fármaco, la gente piensa en un medicamento, y cuando uno dice droga, la gente piensa como algo ilícito. Drogas son todas. Pueden ser lícitas o ilícitas. Bueno, sigo con lo que estaba. Esa droga ya está en la sangre.
El siguiente paso se llama distribución. Esa droga tiene que llegar al lugar donde va a actuar. ¿Sí? Para eso tiene que moverse, tiene que avanzar por el sistema sanguíneo, las venas y las arterias. ¿Sí? Para eso no lo va a hacer sola esa droga. O sea, no es que esa droga va flotando ahí por la sangre sola, no. Se va a agarrar de algo, se va a anclar a algo. ¿A qué? Bueno, puede ser o a una célula sanguínea, que son los glóbulos rojos, blancos o las plaquetas, o si no, a una proteína que hay en la sangre que se llama albúmina. Entonces, esta droga se agarra de esto, de alguna de estas cosas, y viaja por el sistema sanguíneo agarrado a eso. Sí es importante que tengan en cuenta que para que la droga actúe, para que ese fármaco actúe, tiene que estar libre. O sea, que mientras esté agarrado a esto no puede actuar. Lo que pasa es que en algún momento se va a soltar y ahí va a estar en condición de actuar. Muy bien, ahora, a medida que va avanzando por el sistema sanguíneo, puede ir atravesando o no lo que se llaman barreras biológicas. ¿Qué es una barrera biológica? Como el nombre lo indica, una barrera es algo que impide el paso. ¿Por qué impide el paso? Y porque seguramente lo que quiere esa barrera es proteger lo que hay del otro lado. ¿Sí? La barrera más importante que tenemos en el cuerpo se llama hematoencefálica. Y esa barrera protege y recubre a lo más delicado que tenemos en el cuerpo, que es el sistema nervioso central. Ahora, ustedes se van a encontrar que hay fármacos que son capaces de atravesar esa barrera y hay otros fármacos que no son capaces de atravesar. Pregunta: que ustedes conozcan, ¿qué fármacos son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica? No les pido que me nombren una droga, sino un grupo. A ver si se dan cuenta. Los Todos los estupefacientes. y muy bien, ¿y qué más? Y Psicotrópico. muy bien, los psicotrópicos y los estupefacientes. Si alguno no se dio cuenta, ¿por qué? Porque habíamos dicho en el módulo 1 que la definición de psicotrópico y estupefaciente eran aquellas drogas que actuaban en el sistema nervioso central. Entonces, para poder actuar ahí, obviamente tiene que ser capaz de atravesar esa barrera, si no, no podría actuar ahí. Bien. Otra barrera muy conocida, pero no siempre presente, es en el caso de la mujer embarazada y es la placenta. En este caso, esta barrera lo que protege es al feto. Pero la placenta no es muy buena barrera. De hecho, la mayoría de las drogas la atraviesan. Por eso, la mujer embarazada está tan limitada en los medicamentos que pueden tomar. Vieron que la mayoría de las cosas una embarazada no lo puede tomar, porque la mayoría la atraviesan esa barrera. Y ese medicamento hace efecto en el feto, que no es querido eso. Por eso hay muy poquitas cosas que pueden tomar. Muy bien. Entonces, en algún momento, ese fármaco se suelta de eso que estaba anclado y en esta situación de libre puede actuar. La parte de que puede actuar no es el tema que estamos viendo, porque nosotros estamos viendo lo que nuestro cuerpo le hace a la droga o al fármaco. Y eso de que actúa es lo que el fármaco le hace a nuestro cuerpo. Eso es otro tema. Entonces nosotros ahora vamos a suponer que ese fármaco ya actuó. ¿Sí? No sé, yo lo tomé para que, no sé, para que me bajara la fiebre, bueno, ya me la bajó. O para que me calmara un dolor, o que me bajara la presión. Bueno, ya eso ya lo hizo. Ahora, ¿qué falta? Bueno, nos faltan 2 pasos, pero esos 2 pasos juntos se los llama eliminación.
O sea que nuestro cuerpo, como ya utilizó ese medicamento, lo que necesita es eliminarlo. El tema es que para poder eliminarlo, primero lo tiene que preparar. El siguiente paso, que sería el cuarto, hasta ahora vimos liberación, absorción, distribución. El cuarto se llama metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Es una transformación química que nuestro cuerpo ejerce sobre ese fármaco, o sea, lo transforma químicamente. Ya no es más ese fármaco que tomamos, es otra cosa. Es lo que se llama un metabolito. Muy bien. ¿Y por qué hace esto nuestro cuerpo? Porque lo que necesita, como lo está preparando para eliminarlo, lo que hace es lo transforma a algo que para nuestro cuerpo sea más fácil de eliminar. ¿Sí? Y esa transformación en nuestro cuerpo se da en varios lugares, pero hay un lugar que es el principal, o sea, hay un órgano que se encarga principalmente de esto, que es el hígado. ¿Se hace en otros lugares? Sí. Por ejemplo, en todo lo que es el sistema digestivo, en los riñones y en los pulmones. También, pero principalmente en el hígado. Muy bien. Entonces ya está modificado, ya está metabolizado ese fármaco. ¿Qué falta ahora? Bueno, si ya está metabolizado, lo único que falta es sacarlo del cuerpo. Ese quinto paso se llama excreción. ¿Sí? Y hay muchas formas de excreción, pero también hay una que es la principal. La principal forma de excreción es la orina. ¿Sí? Nuestro cuerpo elimina esos metabolitos de diferentes formas, pero siempre principalmente por orina. ¿Y por qué otras formas puede ser? Bueno, puede ser un poco por materia fecal, puede ser por transpiración, puede ser por lágrimas, puede ser por exhalación. ¿Sí? Cuando yo inhalo, exhalo. Ahí puedo eliminar alguna droga. Y también esto no es constante, sino en una situación particular de un momento de la vida de la mujer, también va a ser por leche materna. Si un medicamento se elimina por leche materna, hay que tener mucho cuidado porque se lo termina tomando el bebé. Por eso, la mujer que está amamantando, a veces el médico considera que necesita tomar un medicamento, sí o sí por su salud, y si se elimina de esa manera, lo que le dice, bueno, mira, por un tiempo vas a tener que cortar el amamantamiento. El bebé va a tener que seguir con leche comprada. ¿Sí? No le puedes dar la teta. Es por este motivo. Bien. Y antes de terminar, una cosita más, que es un comentario nada más, que es un ejemplo de la eliminación por exhalación. Porque uno dice así, uno dice, ¿cómo se elimina por exhalación? Es medio raro, parece. Bueno, yo les voy a dar un ejemplo que todos van a conocer. ¿Vieron que cuando una persona toma alcohol, el alcohol principalmente se elimina por orina, pero una parte se elimina por exhalación? ¿Cómo lo podemos comprobar nosotros ahora mismo? Ustedes saben, lo han visto, alguna persona que ha tomado alcohol, que se le siente el olor en el aliento. ¿Lo han notado eso alguna vez? Sí. Sí, Porque está eliminando por exhalación. Y además, hay un aparatito que utilizan la gente del control de alcoholemia, que ¿qué nos hacen? Nos hacen soplar. ¿Lo vieron eso alguna vez? sí. Bueno, Sí, sí, sí. ese aparato detecta lo que la persona está eliminando por exhalación y saca una cuenta. Dice, si esta persona por exhalación elimina tanto, significa que en la sangre tiene tanto. Eso está basado en esto que estamos hablando. Muy bien. Yo no terminé todavía con este tema, pero para explicar lo que sigue necesito que hasta acá hayan entendido. ¿Se entendió esto hasta acá? Sí, sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe, Bien. perfecto. Entonces,
vamos a hablar de una cosa que se llama efecto inactivador del primer paso hepático. Para eso voy a poner acá un dibujo que lo tienen ustedes en el material. Que es este. Primero vamos a ver de qué se trata el dibujo y después explicamos el tema. Esto es, estos 4 cuadrados que están acá representan el corazón. Ustedes saben que hacia arriba y hacia abajo el corazón se divide en aurículas, la parte superior, y ventrículos, la parte inferior. Y hacia los costados, izquierda y derecha. ¿Sí? Del ventrículo izquierdo sale la principal arteria que tiene el cuerpo, la de mayor calibre, que se llama arteria aorta. Y esa arteria, fíjense que esto está con color rojo, porque esta arteria lleva sangre oxigenada. Y esta arteria se va a ir ramificando en todas las demás arterias y van a llevar sangre con oxígeno a todos los puntos del cuerpo. Cada célula va a hacer un intercambio gaseoso, o sea, va a tomar de la sangre oxígeno y va a devolver su desecho, que es el dióxido de carbono. Por eso fíjense que seguimos con azul. Estas ya serían las venas. Todas esas venas se van juntando y van a la aurícula derecha, pasan al ventrículo derecho, van a los pulmones. Acá otra vez se hace el intercambio gaseoso. Nosotros exhalamos dióxido de carbono e inhalamos oxígeno, porque fíjense que sigue rojo, y esto va a la aurícula derecha. Pasa al ventrículo izquierdo y otra vez empieza toda la vuelta. ¿Sí? Esto es lo que se llama el circuito circulatorio. Muy bien. Ahora, una de esas ramificaciones de la arteria aorta es la que va al duodeno. El duodeno sería uno de los puntos del cuerpo. La lógica sería que la vena que sale del duodeno vaya directamente a la circulación general, pero no. La vena que sale del duodeno lo que hace es va al hígado y después sí va a la circulación general. Bien, esto es qué es el dibujo. Ahora vamos a la explicación nuestra. Nosotros dijimos que cuando una persona utiliza la vía oral, la absorción se da en el duodeno. La absorción dijimos que era el pasaje de la droga a la sangre. O sea que si yo uso la vía oral, el fármaco en el sistema sanguíneo no va a aparecer en cualquier lado, va a aparecer acá. Porque esto es del duodeno a la sangre. Acá aparece el fármaco. Muy bien, en vía oral, ¿no? Ahora, para que este fármaco actúe, lo que tiene que hacer es venir acá, al lugar del cuerpo donde va a actuar. Muy bien. Pero el tema es que el fármaco ese que se absorbió en el duodeno, lo primero que hace antes de actuar es pasar por el hígado. Una vez que pasó por el hígado, sí va al corazón, va a los pulmones y después viene acá al lugar del cuerpo donde va a actuar. Pero primero pasa por el hígado. Y nosotros dijimos que en el hígado era el principal lugar donde se produce el metabolismo. Entonces, parte de la droga que se absorbió se metaboliza antes de que actúe. Eso me genera una pérdida, ya no es lo que yo tomé. Yo tomé 100 miligramos, bien, pero acá se me metabolizó, no sé, el 10%. Entonces acá ya hay 90. Cuando llega al cuerpo va a haber 90. ¿Dónde está ese 10% que falta? Bueno, me lo metabolizó el hígado. Bueno, eso se llama efecto inactivador del primer paso hepático. Y, por ejemplo, lo sufre la vía oral. Ahora, no todas las vías lo sufren. Por ejemplo, vamos a suponer que yo utilizo otra vía. Por ejemplo, me administre una inyección intravenosa. Si yo me administro una intravenosa, va a estar por acá la aplicación. En algún lugar de acá. Por acá. Supongamos acá.
No lo puedo marcar. Acá. Bien. ¿Qué hace ese fármaco? Lo primero que hace es, viene, siga la flecha, viene al corazón, va a los pulmones, otra vez al corazón y viene al cuerpo. Una pequeñísima parte viene para acá, pero viene al cuerpo. Actúa. Y después sigue dando vueltas, vueltas, vueltas y vueltas. Y cada vez que da vuelta, bueno, va pasando por acá, va pasando por el hígado y se metaboliza. Pero este primero actuó y después pasó por el hígado. Entonces, podemos decir que la vía intravenosa no sufre el efecto inactivador del primer paso hepático. ¿Se entiende esto? Más o menos, profe. Sí, A ver, decime qué es lo Más o que no menos. entiendes. Más o menos. O sea, medio que se me emboló un poco el tema de qué pasa, y que ahí medio que me fui confundiendo yo. Bueno, a ver, vamos de vuelta. Nosotros dijimos hace un rato que si uso la vía oral, la absorción se da en el duodeno. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué es la absorción? Es ese pasaje de la droga a la sangre. Entonces, si yo uso la vía oral, la droga va a aparecer acá, en el sistema sanguíneo. Porque pasa del duodeno a la sangre. Bien. Ahora, para que esa droga actúe, tiene que llegar acá, al lugar del cuerpo donde va a actuar. El tema es que antes de llegar al cuerpo, lo primero que hace es pasar por el hígado. Y nosotros dijimos que el hígado era el principal órgano donde se producía el metabolismo. También dijimos que el metabolismo era una transformación química. Entonces, si esa droga pasa por el hígado y parte de esa droga se me metaboliza, cuando llega acá, no llega todo lo que yo tomé. Llega lo que yo tomé menos lo que se me metabolizó. Claro. Eso es una pérdida. Yo tomé, supongamos, 100, pero acá llegó 90. ¿Por qué? Porque acá me quedaron 10 que se metabolizaron. Bueno, si yo tomé 100 y actúan 90, hubo 10 de pérdida. Eso se llama efecto inactivador del primer paso hepático, que por ejemplo sufre la vía oral. Yo dije que otras vías no lo sufren. Por ejemplo, si vos tomás algo que se incorpora a la sangre acá, para hacerlo más claro, que se incorpora acá, ¿qué hace esa droga? Lo primero, pasa por el cuerpo y actúa. Entonces yo tomé 100, Sí. actúa 100. No está la pérdida. ¿Se entiende? Como por ejemplo cuando te Sí, dicen, en vez de darte un diclofenac en pastilla, te dan el diclofenac inyectable porque estás, por ejemplo, con algún dolor mucho más fuerte para Exactamente, que no tenga pérdida ni exactamente. nada. Exactamente. Lo que pasa que ahí también tiene que ver la velocidad de acción, que el inyectable es mucho más rápido que un comprimido. También, sí, la ¿Sí? velocidad, sí. Pero sí, en el inyectable no tenés esa pérdida. Exactamente. Muy bien. Cuando veamos, creo que hoy no, la semana que viene vamos a ver un tema que se llama vías de administración. Y ahí las vamos a ver todas las vías de administración. Y ahí les digo qué vía sufre este problema y qué vía no. Por ahora sabemos que la oral lo sufre. ¿Sí? Después vamos a ver una por una. Bien. Muy bien. Cambiamos de tema. El siguiente tema se llama farmacodinamia. Esto es lo contrario a lo que vimos. Es, ¿qué le hace el fármaco a mi cuerpo? Obviamente, depende de lo que tome, me va a hacer una cosa o me va a hacer otra. Entonces es como que cada fármaco tiene una farmacodinamia propia. Y eso lo vamos a ir viendo un poco en el módulo 3 cuando veamos las drogas. ¿Qué vamos a ver entonces ahora como farmacodinamia? Vamos a ver algunas definiciones que cuando veamos el módulo 3 y las drogas,
nos permitan entender cómo trabajan algunas drogas. ¿Sí? La primera definición que vamos a ver se llama receptor. ¿Qué es un receptor? El receptor es una parte de la célula. Una célula nuestra tiene en un lugar, en la superficie, un receptor. Y ese receptor va a ser el que se ponga en contacto con los fármacos. Entonces, un receptor es la parte de la célula que se pone en contacto con el fármaco. O sea, el fármaco no se pone en contacto en la célula por cualquier lado. Se pone en contacto en la célula por el receptor de la célula. Y ese receptor tiene dos características. Una se llama afinidad. Afinidad significa que no es necesario que yo tome mucha o consuma mucha cantidad de fármaco. Consumiendo pequeñas cantidades, los receptores lo detectan igual. Por ejemplo, fíjense lo que es el tamaño de nuestro cuerpo y lo que es las dosis de los medicamentos que tomamos. Hay algunos que tomamos 1 miligramo, 0,5 miligramos. 0,5 miligramos en 80, 90 kilos que pesa una persona no es nada. Y eso disuelve sangre. Bueno, imagínense que los receptores lo detectan igual. La otra característica se llama especificidad. Y esto significa que los receptores son específicos. O sea, no cualquier fármaco actúa en cualquier receptor. No es que hay 2000 fármacos que actúan en un receptor. No, los fármacos son muy específicos. Si quieren llamarlo con otro nombre, son como muy exclusivos. Entonces, hay muy poquitos fármacos que actúan en un receptor. ¿Cuántos? Depende del receptor, pero siempre es un número chico. O sea, son 10, 15, 20, 30, puede ser, pero nunca van a ser 1000. ¿Sí? Es un número chiquito. Otros fármacos actuarán en otros receptores, porque receptores hay de muchos tipos. ¿Sí? Bien, hasta acá estamos. ¿Qué es un receptor? Sí. Sí. Sí, Sí, profe. profe. Otra definición. Yo voy a dar dos definiciones juntas y después las explico las dos juntas. Agonista. Un agonista es un fármaco que se une al receptor y simula la función y efectos de un compuesto endógeno. Otra. Antagonista. Es un fármaco que se une al receptor y no simula la función y efectos de un compuesto endógeno, pero bloquea el compuesto endógeno e impide que, pero bloquea el receptor e impide que el compuesto endógeno se una. Bueno, esto puede ser chino básico, como se lo dije yo. Van a ver que es mucho más sencillo. Vamos a hacer un ejemplo así. Vamos a suponer, mi mano es una célula y este capuchón es el receptor. ¿Sí? Cuando haya un fármaco, la viromia va a ser el fármaco. Cuando haya un fármaco, el fármaco no se va a conectar por cualquier lado con esa célula. Se va a conectar por el receptor. Bien. El tema es que vamos a suponer que cada vez que vamos a suponer que esto pertenezca al sistema circulatorio que maneja la presión, sin empezar en detalle, porque si no los confundo más. Vamos a suponer que cada vez que el receptor se excite, mande una orden interna a la célula que que baje la presión. Esto, cada vez que se excita, baja la presión. Perdón, no. Vamos a hacerlo más fácil, que suba la presión. Si esto se excita, la presión sube. Bien, la presión arterial. ¿Qué hace mi cuerpo si necesita subir la presión por X motivo? Genera un compuesto endógeno. ¿Qué es un compuesto endógeno?
Es un compuesto que lo fabricó mi cuerpo. No es un medicamento que estoy tomando, lo fabrica mi cuerpo. Entonces, cuando necesita subir la presión, fabrica ese compuesto endógeno. Ese compuesto endógeno se une al receptor, el receptor se excita y sube la presión. Bueno, esto funciona así normalmente. Ahora vamos a suponer que yo tengo una enfermedad que hace que mi cuerpo no sea capaz de fabricar este compuesto endógeno. No lo puede fabricar, o fabrica poquito. Cuando necesita subir la presión, no tiene forma de hacerlo. Entonces, ¿qué hago? Tengo que tomar un medicamento. ¿Qué medicamento voy a tomar? Voy a tomar uno que sea un agonista. ¿Qué hace un agonista? Es el fármaco que se une al receptor y simula la función y efecto del compuesto endógeno. ¿Este qué hacía? ¿Subía la presión? Este hace lo mismo, solamente que esto es un fármaco. ¿Se entiende? ¿Puede ser lo mismo que le pasa a un diabético con la insulina que se tiene que inyectar? O al tener menos insulina, menos... Sí, lo que pasa es que ese no es un buen ejemplo porque la insulina no trabaja en un receptor, lo que trabaja directamente sobre la glucosa. ¿Sí? Claro. Pero lo que pasa es que yo le doy ejemplo, lo único que voy a hacer es confundirlo. Ya lo vamos a ver en el módulo 3. Ustedes básense en esto. Este compuesto endógeno que fabrica mi cuerpo cada vez que necesite subir la presión, si yo estoy enfermo y no lo puedo fabricar, tomo un medicamento. ¿Cuál? Uno que sea un agonista. El agonista se une al receptor y simula al compuesto endógeno. Si este sube la presión, este hace lo mismo. ¿Estamos hasta ahí? Vamos a cambiar el ejemplo. Vamos a suponer que también tengo una enfermedad, pero que hace que mi cuerpo genere mucho compuesto endógeno. De esto, mucho. Todo el tiempo, mucho. Si hay mucho compuesto endógeno, ¿qué significa? Que los receptores van a estar siempre con el compuesto endógeno. Por lo tanto, están siempre excitados. Por lo tanto, la presión está alta, pero siempre. Y eso está mal. Y ahí voy a tener que tomar otro medicamento. ¿Qué medicamento voy a tomar? Uno que sea un antagonista. ¿Qué hace un antagonista? Es el fármaco que se une al receptor y no simula la función del compuesto endógeno. ¿Este qué hacía? ¿Subía la presión? Este no. Ojo, yo no estoy diciendo hace lo contrario, la baja, no. ¿Este la subía? Bien, este no la sube. Pero además, bloquea el receptor porque está acá metido y ocupa un lugar. E impide que el compuesto endógeno, que yo dije que había mucho, se una. Entonces, el antagonista no simula y bloquea. El agonista simula. Vamos, si a alguien le quedó una duda, voy a intentar hacerlo con otro ejemplo, más visual. Vamos a suponer que la puerta de su casa, la puerta de calle, toda esa puerta fuera una célula. Y la cerradura fuera el receptor. Bueno, lo primero que tendríamos que decir es que hay muchas puertas distintas. Bien, hay muchas células distintas. Porque células tenemos óseas, epiteliales, sanguíneas, nerviosas, montones. Bien. Y receptores también hay muchos distintos. Bueno, cerradura también. No es la única, el modelo que tienen ustedes en la puerta de su casa. Hay muchos modelos de cerradura distintas. Bueno, también hay muchos tipos de receptores distintos. Ahora, supongamos que ustedes quieran abrir, y obviamente cada vez que ese receptor se excita, cada vez que esa cerradura se excita, por la acción de la llave, la puerta se abre. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que ustedes quieren abrir la puerta.
¿qué hacen? Agarran su llave sería el compuesto endógeno, porque es suya. ¿Sí? La ponen en la cerradura, giran y abre. Muy bien. Esto funciona así normalmente. Cada vez que ustedes necesitan abrir la puerta de su casa, lo hacen de esa manera. Naturalmente. Ahora, ¿qué pasa si un día ustedes pierden su llave o no la encuentran? Van a tener que recurrir a llamar a alguien que tenga una llave parecida a la suya, pero no es la suya. Entonces llaman a su mamá, a su papá, a su hermano, a su tío, alguien que tenga una llave parecida a la suya, que no es la misma, es parecida. Bien, eso es un agonista. Se une a la cerradura de ustedes y la hace abrir igual que lo hacía la llave suya. ¿Hasta acá se entiende esto? Sí, perfecto. Bien. Ahora supongamos que yo voy a la puerta de su casa con mi llave, que es de mi casa, que no tiene nada que ver con la casa de ustedes, y supongamos que fuera el mismo modelo de cerradura, o sea, yo la pueda meter, mi llave en su cerradura va a entrar, pero no va a girar. ¿Sí? O sea, entra en el receptor, pero no ocurre nada con la célula. O sea, entra en la cerradura, pero no ocurre nada con la puerta porque no abre. Y ustedes me dicen, no, esa llave acá no va. Acá va esta, que es la de ustedes. El tema es que ustedes, para meterla, no pueden, porque está la llave mía puesta. Porque mi llave, si bien no simula lo que hace la llave de ustedes, pero está bloqueando la cerradura. Entonces, la única forma que entre la llave de ustedes es que la mía salga. Bueno, así funciona un antagonista. No simula al compuesto endógeno, o sea, va a hacer que en la célula no ocurra nada, pero bloquea ese receptor e impide que el compuesto endógeno entre. ¿Quedó un poquito más claro ahí? Sí, Sí, profe. Bien. Después, igual, tranquilos el fin de semana, bueno, ahora que está con el examen, pero después reléanlo estas dos definiciones a ver si realmente queda claro. Bien. Siguiente tema. Son algunas definiciones. Lo primero que vamos a ver es principio activo. ¿Qué es un principio activo? Un principio activo es la droga activa. Por ejemplo, ibuprofeno, eso es un principio activo. Amoxicilina, eso es un principio activo. O sea, es lo que va a ejercer acción. Ahora, si yo tengo un principio activo solamente, eso no es un medicamento. Si yo tengo un tacho con ibuprofeno, eso no es un medicamento. Es un tacho con principio activo, pero no es un medicamento. Porque para que sea un medicamento, yo primero necesito una cantidad exacta de ese principio activo. Por ejemplo, 400 miligramos. Pero además de eso, de tener los 400 miligramos de ibuprofeno, necesito otras drogas que me permitan darle forma, color y sabor al medicamento. Esas otras drogas se llaman excipientes. ¿Cuál es la definición de excipientes? Son drogas que no tienen actividad biológica, solamente sirven para dar color, sabor y forma al medicamento. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero fabricar un jarabe de ibuprofeno, ¿qué necesito? Bueno, necesito una cantidad exacta de ibuprofeno. Ese es el principio activo. Pero también voy a necesitar agua, voy a necesitar un colorante, supongamos rojo, un saborizante de frutilla, un conservante. Y cuando tenga todo eso mezclado, eso es un medicamento.
Entonces, un medicamento es los principios activos más los excipientes. Todo eso junto es un medicamento. ¿Se entiende? Sí, Sí, lo entendí, profe. por lo menos. La gran mayoría de los medicamentos tiene solamente un principio activo. El Actron, ibuprofeno, el amoxidal, amoxicilina, el Bloquium, diclofenac. La gran mayoría tiene uno solo. Cuando es así, se dice que es una monodroga. Ahora, hay medicamentos que tienen más de un principio activo, 2 o más. Cuando es así, se dice que es una asociación. Por ejemplo, amoxicilina con ácido clavulánico, paracetamol con diclofenac, diclofenac con predinol, esos tienen 2. Por ejemplo, diclofenac con betametasona y vitamina B12, ese tiene 3. ¿Sí? Todos esos son principios activos, son más de uno, es una asociación. Pregunto, ¿podría existir un medicamento que, por ejemplo, tenga, no sé, 40 principios activos? ¿Podría ser o no? No sé si serán los medicamentos, puede ser que sea algo así como el Centrum, todas esas cosas que tienen mucho Muy bien. también. Lo pregunté a propósito porque no es habitual. Los multivitamínicos sería una respuesta. Claro. ¿Sí? Tiene sodio, zinc, potasio, calcio, magnesio, vitamina A, vitamina B, vitamina C. Bueno, cada uno es un principio activo, porque cada uno tiene una actividad biológica. Obviamente que es una excepción. En general son 3, 4 y no más de eso. Pero bueno, sí podría existir, serían los multivitamínicos. Muy bien. Otra pregunta. ¿Podría haber escuchen bien, un medicamento que no tenga ningún principio activo? Creo que no. No, porque no serviría para nada. Si yo tomo un medicamento que no tiene principio activo, no me hace nada. ¿Estamos de acuerdo? Claro, sí. La respuesta correcta es que sí. Existen medicamentos sin principios activos. Y esos medicamentos tienen un nombre que se llaman placebos. ¿Qué es un placebo? Es un medicamento que no contiene ningún principio activo, solamente están compuestos por excipientes. Ahí viene un punto en la definición. La pregunta, y ahora la continúo, la pregunta es, ¿y para qué sirve tomar un medicamento que fisiológicamente no me va a hacer nada? ¿Actúa en lo Ok. psicológico? Muy bien, seguimos con la definición. Punto entonces. Actúan en forma psicológica. Vamos a suponer que el médico tiene un paciente que él descubre que el paciente no es un mentiroso, sino una persona que dice, doctor, yo tengo esto, me duele esto, pero vieron que hay gente que uno le cuenta cosas y sí, eso yo lo tengo, y no lo conocía, y dice, sí, tengo. Y no es que es mentira, puede tener inclusive los síntomas. El tema es que todo eso es generado psicológicamente, no por la enfermedad en sí. Eso tiene un nombre que ahí se me fue de la cabeza, hipocondría. El hipocondríaco es así, o sea, no tiene una enfermedad, pero tiene síntomas de esa enfermedad. Pero esos síntomas son generados por su cabeza, o sea, psicológicamente. El tema es, si el médico detecta que una persona es así, ¿qué le va a dar el medicamento real? Porque lo único que va a tener son los efectos secundarios, las reacciones adversas. No, le va a dar un placebo. Obviamente, no le va a decir que es un placebo, o sea, se lo va a dar engañado.
le va a hacer una receta, le va a decir esto anda a comprarlo a la farmacia, en la farmacia se lo van a preparar, el médico le va a decir, ojo con esta medicación, ten cuidado, no te olvides, hay que tomarla cada 8 horas, pum, pum, pum. O sea, le hace todo en la psicología. Y la persona toma un medicamento, lo va a comprar, lo toma, solamente que tiene solamente excipiente. Lo que pasa es que él no lo sabe. Y ahí aparece el efecto psicológico de los medicamentos. Que esto es algo que yo dejé un poquito la puerta abierta cuando vimos la ley de genéricos. Porque de esto no hablamos, y acá sí hay una diferencia. Si vos tomás una cosa que es buenísima, pero vos pensás que eso es una porquería y que no te va a hacer nada, estamos hablando de un medicamento real, con principio activo, no vas a tener el efecto esperado. Y si Claro, vos te tomás... afecta. ¿Cómo? Claro, te afecta en lo psicológico, que vos decís, hey, esto no me hace el mismo efecto. Exactamente. Y si vos tomás un vaso de agua convencido de que eso es un medicamento y que te va a hacer bien, vas a tener efectos positivos que son generados psicológicamente. Por eso yo, cuando veíamos la ley de genéricos, esto no lo llegué a decir porque necesitaba explicarle todo esto primero, pero les decía que cada uno se lleve con lo que más de acuerdo o conforme esté. Entonces, el que te dice, quiero que me dijo, que me dé un médico, que se lleve ese. Y el que te dice, dame el más barato, que se lleve ese. El tema es que cada uno está convencido de que eso es lo mejor. Y otra cosita, perdón, que quedó pendiente en la ley de genéricos, que yo les dije, no es el medicamento de una marca a otra exactamente igual. Hay una diferencia. Y la diferencia la podemos explicar hoy. La diferencia es que no son iguales los excipientes. ¿Sí? Cuando ustedes toman un jarabe de ibuprofeno de una marca con la misma dosis, ¿no? Por ejemplo, el 4%, y toman de otra marca, eran los dos ibuprofenos, los dos tienen 4%, pero uno tiene un excipiente y otro tiene otro. Y esos excipientes podrían tener injerencia, por ejemplo, en la disgregación del medicamento. Que uno se disgregue más rápido y otro se disgregue más lento. ¿Y eso qué va a dar? ¿Una diferencia en la acción? No, en la acción no. Pero sí va a dar una diferencia en la velocidad de acción. Uno puede ser que actúe un poquito más rápido y otro un poquito más lento. Esa sería la diferencia entre una marca y otra. Otro ejemplo en los cuales se usan placebos. Por ejemplo, cuando se estudian medicamentos, antes de sacarlos a la venta, antes de que estén aprobados. Hay que hacer estudios. Esos estudios primero son químicamente, después se hacen en animales, ¿sí? Y por último llega una parte en la cual ese medicamento se lo estudian personas. ¿Sí? Esta persona obviamente no están engañadas ni nada, saben, o sea, lo que hace es recurre a un médico que trate la especialidad para la cual se cree que el medicamento es efectivo. Ese médico se encarga de juntar pacientes, explicarles que si quieren participar de un estudio, de un ensayo clínico, los pacientes, por supuesto, tienen que dar su conformidad y demás. Entonces, cuando ya está todo armado, se hace con ese grupo de prueba a ver si el medicamento sirve, probándolo en personas. Ahora, de todo el grupo de los pacientes, no todos toman el medicamento que se está estudiando. Un grupo toma un placebo. Lo que pasa es que las pastillas son iguales, del mismo tamaño, del mismo color, y nadie sabe, de los pacientes, nadie sabe a quién le tocó tomar el medicamento y quién está tomando placebo. Eso solamente lo sabe el médico y la gente que hace los estudios. ¿Sí? La pregunta es la siguiente. Vamos a suponer que de toda la gente que se está estudiando, todos mejoraron.
la pregunta es, ¿el medicamento sirve o no sirve? Sí, o sea, el porcentaje que lo recibió claramente sirve y el otro, bueno, es el placebo, pero también psicológicamente se ve que funcionó. No sé. La respuesta es que no. Ah, es que no. ¿Por Ah, qué no? claro, Porque sí, para porque demostrar que el placebo, medicamento sirve, los que tomaron el placebo tienen que empeorar, claro. no empeorar no, pero no mejorar. Y el otro grupo sí. Claro, claro. Entonces ahí vos sí demostrás que esto sirve. Ahora, si mejoran todos, es todo por efecto placebo. Claro. ¿Sí? Bien. Y hay otra situación, ejemplos, de placebos mucho más conocidos que estas cosas que yo estuve contando. A ver si alguien conoce a alguien que tome un placebo. Estoy seguro que la mayoría toma. Las anticonceptivas tienen los placebos. Muy bien, muy bien. Hay gente que capaz que se está alarmando. ¿Cómo las anticonceptivas son placebos? No, el tema es así. No, algunas. Bueno, el tema es así. El ciclo de la mujer son 28 días, ¿sí? Aproximadamente, pero el ciclo es ese. ¿Y el medicamento cómo se toma? Uno por día durante 3 semanas, o sea, 21 días, y una semana se descansa, no se toma nada. Así funcionan los medicamentos. Y así salieron los primeros anticonceptivos. El tema es que, ¿dónde surgía el problema? Esta persona toma hoy, toma mañana, o sea, es una por día. Toma. Ahora, hay una semana que no toma nada. Al no tomar nada, pierde la costumbre de la toma diaria. Y entonces muchas, el día octavo, que es cuando tenía que arrancar la caja nueva, se olvidaban. ¿Cómo lo resolvieron eso? Agregándole 7 de placebo. Entonces, ahora vos tenés 3 tiras o 3 filas de medicamento con hormona y una fila que es placebo, no tiene hormona. Pero ¿qué pasa? Vos tomás. Cuando te tomaste todas las hormonas, vos seguís tomando. Pero si tomás o la tirás a la basura, es lo mismo. El tema es que todos los días es una. Cuando terminaste la última, significa que mañana arranca la caja nueva. ¿Dónde está el efecto psicológico? Porque acá no las están engañando. De hecho, vienen todas de un color y esa tira viene de otro color. Y les dicen que es un placebo. ¿Dónde está el efecto placebo acá o el efecto psicológico? En no perder la toma diaria. Claro, en la costumbre de tomar. En la costumbre. Ahora, ojo la que tiran a la basura, ¿eh? No, tiraba la otra. Bueno, pero ven que esto es conocido. ¿Sí? Muy bien. Hasta acá. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, Yo escuché, profe, que a eso lo llamaban histeria colectiva. ¿Puede ser? histeria colectiva. ¿A qué? ¿A la Sí, pastilla esa? no al efecto placebo. No, me mataste. Sí. Quizás histeria colectiva es a cuando todos piensan que tienen una enfermedad, por ahí a eso te referís. No sé. Sí, eso, exactamente. Ah, vos me decís al No. hipocondríaco. Sí. Ah, está bien. Puede ser, la verdad nunca lo escuché. Quizás escuché de histeria colectiva más cuando por ahí hay una enfermedad que está circulando en el colegio y todos sienten que todos tienen lo mismo. Bueno, está bien. Eso Pero sería. eso no tiene que ver con el efecto placebo. No es efecto placebo. No lo es. No. No, la O histeria. sea, por ejemplo, no sé, yo interpretando lo que están diciendo ustedes, por ejemplo, cuando salió el COVID, que estaba en los primeros días, estaba todo Yo el lo mundo loco. interpreté por lo de los medicamentos. Que nos dolía la garganta, molestia. No, claro, no, pero no es esto. No, es otra cosa. Bueno, entonces acá terminamos con la clase de hoy. Si no hay ninguna duda, cortamos acá. Acuérdense
que tienen tiempo hasta el viernes, perdón, hasta el miércoles para hacer el examen, lo que todavía no lo hicieron. Profe, ¿y el trabajo número 3, No, cuándo todavía lo no se los corregimos? doy, todavía no se los doy porque primero corregirlo lo corregimos en la 4ª clase de este módulo. Hoy es la primera. Pero no se los doy porque todavía no vimos el tema para poder hacer eso. Dale, gracias. Yo siempre se los doy una vez que vimos el tema que tiene que ver con el trabajo práctico. Ok. Bueno, contamos ¿Alguna acá. otra cosa, profe, que vimos además de eso? Ah, no. ¿Cómo? ¿Alguna otra cosa que diga que leamos, aparte de eso? ¿Lo próximo? Yo preferiría que le pongan toda ¿cómo se llama? El tiempo a lo del examen. Ahora, si alguno ya lo hizo o lo hace este fin de semana y tiene tiempo, lo que habría que leer o pegar una leidita es vías de administración y formas farmacéuticas. Perfecto, profe. Y le quería avisar que algunos compañeros no se pudieron conectar porque están con problemas por el tema de la lluvia, tienen alta tensión y baja tensión y... No entiendo. Es más, tenía miedo yo porque hace unas 3, 4 horas se me apagó. Sin que se corte la luz, es como una baja tensión y me apagó la computadora. Tenía miedo de tener problemas yo. Sí, no hay problema. Pero bueno, después verán la clase grabada. Sí, totalmente. Gracias. Bueno, saludos entonces y nos vemos el miércoles. Chao, profe, hasta luego. Al miércoles. Dale, profe, muchas gracias por la clase. Chao, profe.